y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, familia querida del Senti City a nivel global. Desde el hermoso país de Chile, les saluda nuevamente el pastor Javier Jarrín, deseando que la sobreabundancia del amor de Papá Dios sea de continuo en cada uno de nosotros. Hoy quiero enfocar mi mensaje en el nuevo método que tuvo que usar el Señor Jesús cuando decide ya no solo enseñar en las sinagogas. Voy a basar mi mensaje en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por eso he dado el título de este mensaje, La enseñanza por parábolas. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Voy a leer en una versión española, que es la que a mí me gusta utilizar siempre. Dice así: Jesús se puso a enseñar otra vez a la orilla del lago. Se reunió para escucharle una multitud tan grande de gente que él tuvo que subirse a una barca y sentarse en ella en el lago. Toda la inmensa multitud de gente estaba a la orilla, mirando hacia el lago. Él se puso a enseñarles muchas cosas por parábolas. Y en su enseñanza empezó a decirles: escuchad, mirad, el sembrador ha salido a sembrar. En esta sección vemos al Señor Jesús iniciando una nueva etapa. Ya no estaba enseñando en la sinagoga, sino a la orilla del lago. Había intentado llegar al pueblo de una manera ortodoxa. Ahora tenía que seguir métodos menos convencionales. Y nosotros haremos bien en fijarnos en que el Señor Jesús estaba dispuesto a utilizar nuevos métodos. Él estaba dispuesto a trasladar la predicación y la enseñanza fuera del ambiente convencional de la sinagoga, al aire libre. Y ya no en el público de la sinagoga, el religioso que estaba ahí, que no podía salirse en ningún momento, sino entre las multitudes de hombres y mujeres corrientes. Jesús era suficientemente sabio para saber cuándo hacían falta nuevos métodos. Y era lo suficientemente aventurero como para usarlos. Sería bueno que nosotros como iglesia fuera igualmente sabia y emprendedora y utilizar las cosas que en estos tiempos son beneficiosas para nuestras vidas, para la vida de nuestros discípulos y para el crecimiento de la iglesia. Esta nueva etapa requería un nuevo método, y el nuevo método que escogió el Señor Jesús consistía en hablarles a la gente por parábolas. Parábola quiere decir literalmente algo que se pone al lado de algo, es decir, una comparación. Es una historia terrenal con un sentido celestial. Algo en la tierra se compara con algo del cielo, para que la verdad celestial se pueda captar mejor a la luz de la ilustración terrenal. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué escogió Jesús este método? ¿Y cómo llegó a serle tan característico que llegó a ser el maestro de la parábola? La primera y principal razón es que Jesús escogió el método parabólico para hacer que la gente le escuchara, familia. Ya no se estaba dirigiendo a esa audiencia de personas religiosas en una sinagoga. Ellos estaban más o menos obligados a quedarse, a permanecer allí hasta que terminara el culto. Ahora tenía una audiencia multitudinaria y diversa al aire libre, que cualquiera tenía la libertad
para marcharse cuando quisiera. Por tanto, la prioridad esencial era despertar y mantener su interés. En caso contrario, sencillamente se marcharían. Por eso, la mejor manera de despertar el interés de la gente es contarles historias. Y Jesús lo sabía claramente. Nuestras prédicas tienen que contener historias siempre. Además, en segundo lugar, cuando Jesús usaba el método parabólico, estaba siguiendo un método que les era totalmente familiar a las audiencias y también a los maestros judíos, porque recuerde que había maestros que seguían al Señor Jesús para criticarlo, para pescarlo en cualquier cosa, y quedaban asombrados de lo que él hablaba y cómo hablaba. Recuerde que hay parábolas en el Antiguo Testamento, y las más famosas de las cuales es la historia de la corderita que Natán le contó a David cuando David se había deshecho traicioneramente de Urías Eteo y había tomado posesión de Betsabé. Recuerde que eso está en 2 Samuel capítulo 12, ¿sí? Cuando Jesús usaba el método parabólico de enseñanza, estaba usando un método al que los judíos estaban acostumbrados y podían entender bien entonces. Tercero, hay más, familia linda. Cuando Jesús usó el método parabólico de enseñanza, estaba haciendo concretas las ideas abstractas, porque pocas personas son capaces de captar las ideas abstractas. Casi todos pensamos en imágenes. Podríamos pasar mucho tiempo hablando, por ejemplo, de la belleza, y seguramente ninguno sacaríamos nada en claro, pero todos reconocemos a una mujer bella, por ejemplo. Podemos pasar mucho tiempo hablando de la bondad sin llegar a una definición exacta, pero todos reconocemos una buena acción cuando la vemos. Por eso hay un sentido en el que toda palabra tiene que hacerse carne. Cada idea se tiene que encarnar en una persona. Cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, pone el ejemplo de ¿quién? De Abraham. Para que la idea de la fe se haga carne en la persona de Abraham. Muy inteligente la palabra de Dios. Jesús era un maestro sabio. Él sabía que era inútil esperar que las mentes sencillas captaran las ideas abstractas. Así es que incorporó las ideas abstractas en historias concretas. Las mostró en acción, familia linda. Las presentó en personas. ¿Para qué? Para que la gente las pudiera captar y las pudiera comprender. Y por último, la gran virtud de la parábola es que obliga a la persona a pensar por sí misma. Obliga a todo el mundo a hacer su propia deducción y a descubrir la verdad por sí. Porque usted tiene que haber tenido esta experiencia de que si uno ayuda a un niño a hacerle los deberes, es la peor ayuda que usted le puede dar a ese niño. Porque no le ayuda en absoluto en el que le hagamos sus sumas, en que le escribamos sus redacciones, en que le resolvamos sus problemas, en el que le hagamos sus traducciones y en fin. Sí le ayuda, de veras, que le ayudemos a hacer las cosas por sí mismo. Eso es una buena enseñanza para él. Y eso era lo que se proponía Jesús. La verdad siempre tiene un doble impacto cuando es un descubrimiento personal, familia. Porque el Señor Jesús no quería ahorrarnos el sudor mental de pensar. Quería hacernos pensar. El Señor no quiere hacer mentes perezosas
quería hacer mentes activas. No quiere asumir la responsabilidad por nadie, sino que cada uno de nosotros la asuma por sí mismo. Prácticamente el Señor nos está diciendo, no usen ya la mente de otras personas. No tengan prestadas interpretaciones de otras personas. Yo a ustedes les he dado una inteligencia, pero también les he pedido que sean sabios. Por eso la aplicación teoterápica para mí es que el Señor usó el método parabólico, no para pensar por nadie, sino para animarnos a nosotros a pensar por sí mismo. Lo hizo allá. De pronto, ni los mismos discípulos muchas veces interpretaron, sabían qué quería decir el Señor, que tuvieron que preguntarle, maestro, explícanos la parábola de la cizaña, explícanos la parábola del sembrador, o sea, para que vean que es necesario, ya, nosotros captar la verdad de manera que si hacemos el debido esfuerzo con la debida actitud, cada uno de nosotros va a descubrir la verdad por sí mismo y por tanto poseerla de una manera que la hacía real y verdaderamente nuestra. Ya no estemos ya prestando lo de otra persona. Por eso la gran ventaja de nosotros es que podamos leer una y otra vez, que podamos estudiar detenidamente, meditar profundamente para encontrar la verdad, su verdad, la verdad que quiere que la hagamos no solo un logo, familia linda, un conocimiento, sino que sea un rema en nuestra vida para vivirla, haciéndola propia, para experimentar la vida con sentido y felicidad que el Señor Jesús nos ha regalado, familia linda. Pensando en todo esto de aquí, yo los invito a hacer una oración, familia linda. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos mantenga en este ejercicio de que todo lo que leamos en la Biblia como parábolas o enseñamientos o enseñanzas directas de nuestra vida sea nuestra mente ampliándose y utilizando la mente de Cristo podamos nosotros conseguir asimilar la verdad, su verdad, para que mi verdad en mí sea lo que me guíe y me oriente. Padre de los cielos, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, porque yo sé, Señor, que tú nos hablas a nuestro corazón y que tu palabra escrita es nuestro manual de guía, Señor de los cielos, para llevarnos a entender tu mente, Señor Jesucristo, que es infinita, pero en lo finito que nosotros somos, podremos, Señor, encontrar la manera cómo aplicarla a nuestro corazón en diferentes situaciones y poder, Señor, emprender ese caminar contigo firmes, sin fluctuar y viendo, Señor, las cosas que no son como que si ya son, Señor de los cielos. Por eso, papá, te doy gracias por hablarnos a nuestra vida y enseñarnos por qué el Señor Jesús utilizó las parábolas para explicarle a la gente. Lo hemos comprendido, lo aceptamos y lo vivimos, Señor. Te doy gracias pidiéndote que bendigas la vida de mis hermanos, Señor, hoy y por siempre, con tu bendición de lo alto que recae en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Amén y amén. Familia linda, como siempre les digo desde lo profundo de mi corazón, hasta la vista. Que el Señor me los bendiga. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.